Mis hermanos se negaron a dejarme participar en sus bodas, así que decidí devolverles el favor. Tengo 4 hermanos mucho mayores, y todos ya se han casado. No fui invitada a ninguna de las bodas porque todos optaron por ceremonias sin niños. Pensé que, siendo su hermana, sería una excepción, pero no fue el caso. Cuando Alejandro, mi hermano mayor, se casó, tuvo una boda sin niños. Los otros terminaron siguiendo la misma idea. En ese entonces, tenía 10 años, así que más o menos lo entendí, pero me sentí muy herida. Alejandro se casó con una mujer increíble, a la que adoro, y aún así no pude estar allí para celebrar con ellos. Luego, Javier se casó cuando yo tenía 12 años. Una vez más, quedé afuera. Aunque lo entendí mejor a los 12 años, porque aún me consideraban una niña, yo era muy bien portada, y después de todo, era su hermana. Carmen, mi única hermana, decidió casarse cuando yo tenía 15 años. Inicialmente, ella no planeaba una boda sin niños, pero toda la familia logró convencerla de que sería súper tranquilo tener una boda sin niños corriendo por ahí. Al final, eligió excluir a cualquier persona menor de 16 años. Cuando le pregunté si podría ser la excepción, ya que era su hermana y tenía solo 15 años, ella fue firme y dijo que no. Si hacemos una excepción para ti, ¿cómo vamos a explicarlo a los demás? No sería justo, me dijo con tono serio. Me sentí tan herida que terminé discutiendo con ella, diciéndole que era injusto no haber podido participar en ninguna de las bodas de mis hermanos. Mis padres se enojaron muchísimo conmigo y me castigaron durante 6 meses. Finalmente, cuando Miguel, mi hermano más joven, decidió casarse, ya tenía 17 años. Pensé que, esta vez, seguro sería invitada, pero sinceramente, ya no me importaba. Sabía que sería otra boda sin niños, y de alguna manera, quedaría excluida otra vez. Y tenía razón. Ni siquiera pregunté nada, ni supliqué. Solo lo acepté. Para mi sorpresa, mi primo Carlos, que acababa de cumplir 18 años, fue invitado, y yo no. Fue el último golpe. Envié un mensaje rápido de felicitaciones y seguí adelante. Mis padres se enojaron muchísimo porque pensaron que debía felicitar de una manera más adecuada, pero simplemente los ignoré y pasé el día encerrada en mi cuarto, al lado de mi futuro esposo. Ahora que llegó mi turno de casarme, decidí que ninguno de ellos será invitado. Después de todo, si no me permitieron estar en los momentos importantes de sus vidas, ¿por qué debería hacer espacio para ellos en mi gran día? Los preparativos para mi boda estaban a todo vapor. Mi decisión de no invitar a mis hermanos era definitiva. A pesar de algunas noches de sueño turbulento en las que recuerdos de las exclusiones anteriores me acosaban, seguía firme. Sin embargo, el día en que se enviaron las invitaciones trajo la primera de muchas sorpresas. Mi madre llamó en el mismo instante en que se entregaron las invitaciones. Su tono era frío, casi como el de una negociadora experimentada. Recibí un sobre para la boda, pero ¿dónde están las invitaciones para tus hermanos?, me preguntó. Respiré profundo. Ya sabía que esta conversación iba a llegar, pero no esperaba que fuera tan pronto. No habrá invitaciones para ellos, respondí, manteniendo mi voz firme. No fui invitada a los momentos más importantes de sus vidas, así que no veo razón para incluirlos en el mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando finalmente mi madre habló, su voz temblaba de rabia. Vas a destruir a nuestra familia con esta actitud mezquina. Tu padre no va a aceptar esto, y yo tampoco. La familia ya estaba destruida, repliqué. Ustedes se quedaron en silencio mientras me excluían repetidamente. Ahora es mi turno de decidir quién forma parte o no de mi día especial. La conversación terminó con mi madre colgando el teléfono en mi cara. Supe, en ese momento, que las cosas se iban a escalar. Y no pasó mucho tiempo. Al día siguiente, Alejandro apareció en la puerta de mi casa. No lo veía desde su boda, y su presencia inesperada me desarmó momentáneamente. «Necesitamos hablar», dijo él, empujando la puerta para entrar sin esperar una invitación. «Siéntete como en casa», respondí, mi voz llena de sarcasmo. Él ignoró. «Lo que estás haciendo es infantil y egoísta», comenzó. «Entiendo que te hayas sentido herida, pero eso no es razón para cortar a tu familia así». Sentí que mi paciencia se agotaba rápidamente. ¿Infantil? ¿Egoísta? Tenía 10 años cuando decidiste que tu boda no era un lugar para mí. Me excluiste del momento más importante de tu vida, ¿y ahora esperas que olvide todo y te reciba con los brazos abiertos? No va a suceder, Alejandro. Me miró por un momento, como si intentara encontrar las palabras correctas. Finalmente, suspiró y sacó un sobre del bolsillo. No quería hacer esto, pero me dejaste sin opción, dijo él, tirando el sobre la mesa. Antes de que pudiera responder, salió por la puerta sin mirar atrás. Tomé el sobre con las manos temblorosas y lo abrí.
Dentro había una carta firmada por Alejandro, Javier, Carmen y Miguel. Era una amenaza velada. Si realmente los excluía de mi boda, cortarían todo contacto conmigo para siempre. Me reí, pero fue una risa amarga. Ya estaban distantes, pensé. Pero cuando di vuelta a la página, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una foto de un evento reciente. Todos mis hermanos juntos, con mis padres. Y al fondo, algo que me sorprendió profundamente. Una mujer que reconocí de inmediato. Mi futura suegra. ¿Qué hacía ella allí? Mi futura suegra, sonriendo y pareciendo completamente a gusto entre mis hermanos y mis padres. ¿Por qué estaba allí, en ese evento familiar donde claramente no era bienvenida? Las preguntas se acumulaban, pero sabía que solo había una forma de obtener respuestas: confrontarla. A la mañana siguiente, conduje hasta su casa sin avisar. Mi corazón latía desbocado mientras estacionaba. No era propio de mí enfrentar situaciones de forma tan directa, pero algo me decía que había más en esta historia de lo que imaginaba. Ella abrió la puerta con una sonrisa cálida, pero esa sonrisa vaciló tan pronto como vio la expresión en mi rostro. «Necesitamos hablar», le dije, entrando antes de que pudiera decir algo. «Claro, querida. ¿Qué ha pasado?» Parecía desconcertada, pero genuinamente preocupada. Saqué la foto del bolsillo y la puse sobre la mesa entre nosotras. «¿Qué hacías aquí? ¿Por qué estabas con ellos?» El silencio que siguió fue casi insoportable. Ella miró la foto, luego me miró a mí y suspiró profundamente. «No quería que lo descubrieras así», comenzó con la voz temblorosa. «¿Descubrir qué?», pregunté, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. «Hace unas semanas tus hermanos me buscaron», explicó. «Estaban preocupados por ti. Dijeron que te estabas distanciando de la familia, que estabas tomando decisiones precipitadas. Pensé que podría ayudar a mediar las cosas». Sentí una mezcla de ira y traición. ¿Medir qué? Me ignoraron durante años. ¿Y ahora de repente están preocupados? Esto no tiene sentido. Ellos también están lidiando con heridas, ¿sabías?, dijo ella ahora con la voz más firme. «No estoy diciendo que lo que hicieron haya estado bien, pero tal vez deberías escuchar su lado». No sabía si reír o gritar. Ellos tuvieron años para explicarme cualquier cosa, y no lo hicieron. Ahora, porque decidí trazar mis propios límites. ¿Quieren hablar? Es demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Javier. «Necesitamos hablar. Es urgente. Estoy en camino a tu casa ahora». Miré la pantalla, sintiendo una oleada de ansiedad. «¿Qué están tramando ahora?», murmuré para mí misma. «Tal vez sea hora de escuchar», dijo mi futura suegra, con una mirada significativa. Contra mi voluntad, sus palabras permanecieron en mi mente mientras conducía de regreso a casa. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, parado frente a mi puerta. Parecía tenso, casi nervioso, algo que nunca había visto antes. «Tenemos un problema», dijo en cuanto salí del coche. «Y es más grande de lo que imaginas». Javier estaba agitado, caminando de un lado a otro en la entrada de mi casa. Traté de mantener una postura firme, pero la expresión en su rostro dejaba claro que el asunto era serio. Sin decir una palabra, abrí la puerta e hice un gesto para que entrara. «Habla de una vez, Javier. ¿Cuál es el problema que consideras tan importante?», pregunté, cruzando los brazos. Él dudó, pasándose la mano por el cabello como si estuviera intentando encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró. «Es sobre nuestro padre», fruncí el ceño. «¿Qué pasa con él?». Javier bajó la mirada como si estuviera avergonzado. «No es fácil decirlo, pero él ha estado involucrado en algo. Algo que podría afectarnos a todos». «¿Algo como qué?». Mi voz subió un tono mientras mi paciencia se agotaba. Respiró hondo antes de continuar. «Negocios ilícitos, dinero sucio, durante años. Y ahora parece que está siendo investigado. Si esto explota, podría arrastrar a toda la familia». La noticia cayó como una bomba. Me quedé paralizada, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Nuestro padre? ¿Involucrado en actividades criminales? Eso explicaba muchas cosas. Los comportamientos evasivos, las inversiones que nunca tenían sentido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier continuó. «Sé que estás dolida con todos nosotros, pero ahora necesitamos de ti. Están empezando a hacer preguntas sobre toda la familia, y no podemos parecer divididos». «¿Me estás diciendo que debería fingir que todo está bien para proteger a un criminal?». Mi voz estaba llena de incredulidad. «No se trata solo de él», respondió Javier, casi suplicante. «Si esto sale a la luz, puede perjudicar no solo a él, sino a mamá, a nosotros, a todos». Me reí, pero fue una risa amarga. «Ah, entiendo. Ahora recuerdan que existo. Ahora, porque me necesitan, ¿quieren que olvide todo lo que hicieron?».
Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Carmen. Ignoré la llamada, pero enseguida llegó un mensaje. No confíes en lo que Javier está diciendo. Necesitamos hablar. Miré a Javier, que parecía incómodo. ¿Qué no me estás contando? Desvió la mirada. Carmen está tratando de proteger a papá más que nadie. No la escuches. Sus palabras solo aumentaron mi desconfianza. Algo estaba muy mal. Y ahora estaba en medio de un juego de manipulaciones entre mis propios hermanos. Sal de mi casa, Javier, le dije señalando la puerta. Descubriré la verdad por mí misma. Él dudó, pero finalmente obedeció. En cuanto salió, tomé el teléfono y marqué el número de Carmen. Antes de que pudiera decir hola, ella empezó a hablar. Necesitas venir a mi casa ahora. Tengo algo para mostrarte. Y no puede esperar. Llegué a la casa de Carmen en menos de 20 minutos. Me recibió en la puerta, visiblemente nerviosa, con los ojos constantemente recorriendo la calle, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Entra rápido, dijo, prácticamente jalándome hacia adentro. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes para mostrarme? Pregunté, intentando mantener la calma. No respondió de inmediato, guiándome hacia la sala. Sobre la mesa había una pila de documentos y una computadora portátil abierta. Mira esto, dijo, señalando la pantalla. Me acerqué y leí lo que había en la pantalla. Era un intercambio de correos electrónicos entre nuestro padre y un nombre que no reconocí, pero el contenido era claro: esquemas de lavado de dinero, fraudes fiscales y sobornos. Carmen tomó uno de los papeles de la pila y me lo entregó. Era un contrato con la firma de nuestro padre y de Alejandro. ¿Esto es serio?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, respondió cruzando los brazos. Alejandro está profundamente involucrado en esto. Javier lo sabe, pero está tratando de minimizar su papel para proteger a la familia. ¿Y Miguel? ¿Y Miguel qué?, interrumpí temiendo la respuesta. Está siendo utilizado. Papá puso algunas propiedades a su nombre para desviar la atención de los investigadores. Mi cabeza daba vueltas. Cada revelación era peor que la anterior. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Carmen negó con la cabeza. Me enteré recientemente. Papá me pidió ayuda para manipular algunas cuentas, pero me negué. Desde entonces, he estado reuniendo pruebas. Si esto sale a la luz, no quiero ser atrapada en el fuego cruzado. La miré fijamente, tratando de descifrar si era sincera. ¿Y por qué llamarme ahora? ¿Por qué no me avisaste antes? Ella dudó, mordiendo su labio inferior. Porque ellos están tratando de involucrarte. Javier fue a tu casa para convencerte de apoyar a la familia, ¿verdad? Su plan es usar tu boda como una fachada, algo para desviar la atención. Esto es una locura, exclamé, levantando las manos. ¿Cómo puedes pensar que yo ayudaría con esto? Después de todo, no pienso, dijo ella firme. Por eso te llamé. Necesitamos protegernos. Tengo un contacto en la policía que puede garantizar nuestra seguridad si entregamos estas pruebas. Miré los documentos sobre la mesa. Mi corazón pesado con el peso de la decisión. Carmen continuó. Pero tenemos que actuar rápido. Si descubren lo que estamos haciendo, pueden intentar silenciarnos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Miguel. A regañadientes atendí. ¿Miguel? Mana, necesito ayuda, dijo él, con la voz baja y tensa. Creo que estoy en problemas. Hay cosas a mi nombre que no firmé. Papá, no está siendo honesto conmigo. Intercambié una mirada con Carmen, cuya expresión se volvió aún más seria. Miguel, ¿dónde estás? Vamos a buscarte. Miguel pasó la dirección de un pequeño café en el centro de la ciudad donde nos esperaba. Carmen y yo salimos rápidamente, llevando los documentos más importantes escondidos en una carpeta. Durante el camino, un silencio tenso llenaba el coche. Las calles parecían más oscuras, y cada curva parecía esconder una sombra. Llegamos al café, y Miguel estaba sentado en un rincón, viéndose más joven y vulnerable de lo que jamás lo había visto. Sus ojos se iluminaron al vernos, pero pronto se volvieron preocupados cuando notó la expresión seria de Carmen. «Vinieron», dijo él, aliviado pero vacilante. «Yo no sé qué hacer». Nos sentamos a su lado y Carmen fue directa al grano. «Miguel, ¿qué sabes?» Él frotó sus manos nervioso. «Papá puso propiedades y cuentas a mi nombre. Dijo que era por mi seguridad, pero empecé a recibir cartas y notificaciones de bancos que ni siquiera conozco. No firmé nada de eso. Pensé que era un error hasta que un hombre apareció en mi puerta ayer. Un investigador». Carmen y yo intercambiamos una mirada. «¿Qué te dijo?», pregunté. Me estaba haciendo preguntas sobre papá, sobre sus negocios. No supe qué responder y ahora tengo miedo. No quiero meterme en algo ilegal. Carmen puso la carpeta sobre la mesa. «Ya estás metido en esto, Miguel, pero tenemos pruebas que pueden limpiar tu nombre. La cuestión es,
¿Estás listo para ir hasta el final contra papá y Alejandro? Él dudó, y el miedo era evidente. ¿Alejandro? ¿También está en esto? Sí, respondí con la voz más fría de lo que esperaba. Y Javier está tratando de encubrirlo todo. Papá está jugando con todos nosotros, y tú eres solo una pieza más. Miguel parecía luchar consigo mismo. Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió, y Javier entró. Nos encontró con la mirada, y caminó directamente hacia nuestra mesa, su rostro una mezcla de rabia y frustración. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con la voz baja pero cargada de tensión. ¿Nos seguiste?, pregunté, incrédula. Estoy tratando de proteger a la familia, exclamó, mirando de Carmen a Miguel y finalmente a mí. ¿No entienden que si esto sigue adelante todos vamos a caer? Carmen se levantó, mirándolo fijamente. ¿Y la culpa es de quién, Javier? ¿Nosotros que no pedimos estar involucrados en esto, o papá y Alejandro que nos pusieron en esta posición? La tensión aumentaba. El café parecía volverse más silencioso, como si todos a nuestro alrededor estuvieran prestando atención. Entonces Javier hizo algo que no esperaba. Sacó una silla y se sentó. ¿Quieren justicia? Está bien. Pero sepan que esto va a destruir más de lo que imaginan. Hizo una pausa, mirándome directamente. Y si piensas que tu boda está fuera de peligro, piénsalo de nuevo. Papá ya tiene planes para ella. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Descúbrelo por ti misma, dijo él, levantándose. Pero no digan que no les avisé. Salió, dejando una niebla de amenazas y secretos. Carmen me apretó el brazo. Tenemos que actuar rápido. Van a intentar algo. Miré a Miguel, que aún parecía perdido, y luego a Carmen. Vamos a acabar con esto, juntas. Después de la salida de Javier, el café parecía girar a mi alrededor. Su vaga amenaza sobre mi matrimonio resonaba en mi mente, y sabía que ya no podía posponer las decisiones. Miguel finalmente accedió a colaborar con nosotras, pero el miedo seguía marcado en su rostro. De regreso en mi apartamento, Carmen, Miguel y yo comenzamos a organizar todas las pruebas que habíamos reunido. Documentos, mensajes de texto e incluso grabaciones. Todo apuntaba a un esquema en el que Alejandro y papá usaban los nombres de los hijos menores para lavar dinero y ocultar propiedades. Tenemos que involucrar a la policía, sugirió Carmen. Cuanto más esperemos, más vulnerables estaremos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Detente ahora mismo. No querrás que el matrimonio termine antes de empezar. Mostré el mensaje a Carmen y a Miguel. Carmen se puso pálida, pero Miguel parecía aún más decidido. Están mintiendo. No tienen cómo hacernos daño si actuamos rápido. De repente, un fuerte golpe en la puerta nos hizo congelarnos. Carmen se acercó y miró por la mirilla. Es Alejandro, susurró con el rostro ahora lleno de pánico. Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, Alejandro entró. Su presencia dominaba el ambiente, y su expresión era más severa que nunca. Nos miró a cada uno antes de dirigirse directamente a mí. ¿De verdad creen que pueden enfrentarse a papá y a mí? Tiró una pila de papeles sobre la mesa. Aquí tienen todas las pruebas de que están conspirando contra su propia familia. ¿Y saben qué? Papá ya notificó a los proveedores de tu boda. Están cancelando. La fecha, el banquete, la decoración, todo se está viniendo abajo. Mi corazón se aceleró. No puedes hacer eso. Ya lo hice, respondió con frialdad. Pero aún hay una salida. Déjalo todo. Borra todo. Y podemos fingir que esto nunca pasó. Miguel se levantó, su voz temblando. No, no puedes manipularnos así. No, esta vez. Alejandro se acercó, mirándolo con desprecio. ¿Y qué harás, Miguel? ¿Correrás a la policía con pruebas que ni siquiera están certificadas? ¡Buena suerte! Carmen lo interrumpió, colocándose entre Alejandro y Miguel. ¡Sal de aquí! Ahora. Alejandro rió. Están jugando con fuego. Se volvió hacia mí una vez más. Piénsalo bien, hermanita. Tu boda está colgando de un hilo. Luego salió, cerrando la puerta de un portazo. Mientras el silencio volvía al apartamento, se me ocurrió una idea. Si quieren amenazar mi boda, dije, vamos a convertir eso en una trampa. ¿Cómo?, preguntó Carmen confundida. Vamos a adelantar la boda, respondí. Pero vamos a hacer que sea el momento en el que todas las verdades salgan a la luz. El plan estaba en marcha. Una boda falsa que no solo engañaría a Alejandro y a papá, sino que también expondría sus traiciones al público. Programé la boda para una semana después, anunciándola a última hora como una celebración íntima para familiares y amigos cercanos. Era arriesgado, pero sabíamos que obligaría a Alejandro y a papá a moverse rápidamente, sin tiempo para reorganizar sus estrategias. Carmen se encargó de informar solo a las personas en las que confiábamos.
mientras que Miguel, finalmente decidido, entregó los documentos y grabaciones que teníamos a un abogado de confianza. Javier, aunque todavía dividido, envió mensajes enigmáticos prometiendo que no dejaría que las cosas se salieran de control. El día de la ceremonia, alquilamos un pequeño salón. El ambiente estaba decorado de forma sencilla pero elegante, dando la impresión de ser una boda tradicional. Los invitados comenzaron a llegar, y Alejandro entró puntualmente, acompañado de papá. Ambos tenían expresiones que eran una mezcla de desdén y confianza. «Me alegra que hayas decidido hacer las cosas bien», comentó Alejandro con una sonrisa cínica. Papá permaneció en silencio, pero su mirada parecía atravesarme el alma. «Hoy será inolvidable», respondí, intentando sonar despreocupada. Cuando todos estuvieron en sus lugares, Carmen hizo una señal discreta indicando que todo estaba listo. Un hombre con un traje discreto entró en la sala y se colocó junto a la puerta. Era el investigador con el que Miguel había hablado antes. Traía consigo un expediente y una cámara oculta, listo para registrar todo. En el altar, junto a mi prometido, respiré hondo y comencé mi discurso. Antes de empezar, quiero agradecer a todos por estar aquí hoy. Este no es solo un día para celebrar el amor, sino también para celebrar la verdad. Alejandro arqueó una ceja, claramente incómodo. Papá ajustó su chaqueta, con una ligera tensión en su postura. Durante muchos años, continué, he vivido bajo las sombras de secretos y mentiras. Pero hoy, elijo sacarlo todo a la luz. En ese momento, el investigador dio un paso al frente. Señores Alejandro y Javier, queremos que nos acompañen. Tenemos suficientes pruebas para investigar sus cuentas y transacciones financieras. La sala quedó en silencio. Alejandro intentó reír. ¿Esto es una broma? ¿De verdad crees que puedes exponernos así, públicamente? No es solo cuestión de creer, respondí. Es cuestión de justicia. Papá, que hasta entonces había estado tranquilo, explotó. No sabes con quién estás tratando. Esto va a destruir a toda la familia. Tal vez, dijo Miguel, levantándose finalmente y mirándolo a los ojos. Pero fuiste tú quien empezó la destrucción. Mientras Alejandro y papá eran escoltados fuera del salón, algunos invitados comenzaron a murmurar, pero otros aplaudieron. El investigador aseguró que el caso sería tratado con discreción, pero que la verdad finalmente saldría a la luz. Carmen puso su mano en mi hombro. Hiciste lo que era correcto. Y ahora es hora de comenzar de nuevo. Mientras el caos se calmaba, regresé al altar, donde mi prometido esperaba pacientemente. ¿Aún quieres casarte conmigo después de todo esto?, le pregunté medio en broma. Él sonrió. No habría otro modo. La ceremonia continuó, pero ahora con un significado más profundo. No solo era una unión, sino un nuevo comienzo para mí y, con suerte, para todos los que estuvieran dispuestos a cambiar. El salón estaba iluminado, decorado con simplicidad para lo que sería el boda. Solo los invitados cuidadosamente seleccionados estaban presentes. Todo parecía estar en orden, pero el verdadero espectáculo aún estaba por venir. Llevaba un vestido blanco discreto, diferente al que había elegido inicialmente, un detalle que señalaba que este no era el matrimonio de mis sueños, sino un acto necesario. A medida que los invitados se acomodaban, Carmen hizo una señal de que los documentos y la grabación estaban listos para ser presentados. El investigador, posicionado de manera estratégica, esperaba el momento adecuado para entrar en acción. Miguel estaba sentado cerca del altar, visiblemente nervioso, pero decidido. Poco antes de que comenzara la ceremonia, Alejandro y papá llegaron. Estaban extrañamente tranquilos, pero sabía que eso solo era fachada. Papá me dedicó una sonrisa fría. «Lo lograste, ¿verdad? Montaste todo esto sola. Felicitaciones, hija». «Gracias, papá», respondí con la misma frialdad. «Espero que disfrutes el show». Cuando el oficiante comenzó a hablar, hice una señal discreta a Carmen. Ella salió discretamente de la sala y regresó minutos después, con una memoria USB en la mano. Mientras tanto, el investigador se acercaba al micrófono, interrumpiendo el discurso. «Disculpen la interrupción», comenzó, atrayendo miradas confundidas. «Pero hay algo de extrema importancia que debe ser revelado antes de que continuemos». Alejandro se levantó, claramente irritado. «¿Qué tipo de broma es esta?» «No es una broma», respondí, mirándolo fijamente. «Es la verdad». En la pantalla detrás del altar, comenzamos a proyectar documentos financieros que vinculaban a Alejandro y papá con transacciones ilícitas. Mensajes de texto y correos electrónicos mostraban cómo habían manipulado a Miguel y Javier. Una grabación reproducía una conversación entre Alejandro y papá, discutiendo cómo ocultar propiedades a nombre de Miguel. Los murmullos en la sala se transformaron en un bullicio fuerte. Papá palideció, pero Alejandro trató de recomponerse. «¡Esto es un fraude!», gritó.
¡Pruebas falsificadas! El investigador levantó un dedo. Todas las pruebas han sido verificadas y autenticadas. Ya están en manos de las autoridades. En ese momento, 2 oficiales entraron por la puerta, caminando hacia Alejandro y papá. Señor Alejandro y señor Javier, están siendo detenidos por sospecha de fraude, lavado de dinero y uso indebido de identidad. Mientras los dos eran esposados, Alejandro me lanzó una mirada mortal. ¿Has destruido a esta familia? No, respondí, sintiendo un peso ser levantado de mis hombros. Tú lo hiciste solo. Miguel tomó mi mano, visiblemente aliviado. Carmen, a mi lado, susurró. Lo conseguimos. Sin embargo, antes de que los oficiales salieran con Alejandro y papá, un invitado se levantó. Era un hombre que nunca había visto antes. Caminó hacia el micrófono y dijo: «Esto es solo el comienzo. Ustedes piensan que conocen la verdad, pero no saben nada sobre lo que realmente le pasó a su madre». Mi respiración se detuvo. Carmen se congeló y Miguel miró al hombre, confundido. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. «Un viejo amigo de su madre», respondió, con una sonrisa sombría. «Y estoy aquí para revelar lo que realmente pasó». El hombre en el salón seguía siendo el centro de atención, mientras el resto de los invitados murmuraba, claramente perturbado. Mi corazón latía con fuerza, y sus palabras resonaban en mi mente. «¿Qué sabes sobre mi madre?», pregunté, mi voz temblando. Él sonrió de manera enigmática. «Sé lo que sucedió la noche en que desapareció». Los murmullos cesaron. Carmen me sujetó del brazo, y Miguel se acercó, con los ojos muy abiertos. «Mamá no desapareció», dijo con voz tensa. «Ella murió en un accidente de coche». El hombre negó con la cabeza. «Eso es lo que les hicieron creer». Mi respiración se detuvo. «¿Quién eres tú y qué quieres?». «Mi nombre es Eduardo», respondió él. «Fui socio de tu padre hace mucho tiempo, cuando tu madre descubrió lo que él estaba haciendo. Fraude, extorsión, lavado de dinero». Trató de exponerlo, pero él la silenció. La sala quedó en shock. ¿La silenció?, pregunté, casi inaudible. «¿Estás diciendo que mi padre mató a mi madre?». «No directamente», respondió Eduardo. «Él organizó el accidente. Alejandro y Javier ayudaron a encubrirlo todo». Las piezas empezaron a encajar. El comportamiento frío de papá, el dominio de Alejandro, la sumisión de Javier, todo tenía sentido. «¿Por qué lo cuentas ahora?», pregunté. «Porque tu madre confiaba en mí antes de que todo se viniera abajo», respondió. «Ella dejó pruebas. Estaban guardadas. Pero ahora que estás enfrentándote a tu padre, es hora de usarlas». Eduardo colocó un sobre la mesa. Dentro había cartas manuscritas por mi madre, describiendo los crímenes de papá y Alejandro, así como su plan para denunciarlos. También había fotos y registros bancarios. Era la pieza que faltaba. Los oficiales que estaban en la sala verificaron el sobre y confirmaron su autenticidad de inmediato. Papá, que estaba a punto de ser llevado, finalmente perdió la compostura. «¡Eso no prueba nada!», gritó, luchando contra los oficiales. «Prueba suficiente para abrir un nuevo caso», respondió el investigador. Mientras papá y Alejandro eran llevados, Carmen comenzó a llorar, y Miguel parecía aliviado, pero afectado. Javier, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a mí. «No sabía lo de mamá. Esto es demasiado. No importa lo que supieras o no», respondí, con una firmeza que no sabía que tenía. «Ahora es demasiado tarde para disculpas». La ceremonia terminó abruptamente, pero no me importó. Finalmente, la verdad había salido a la luz. Alejandro y papá fueron condenados por sus crímenes y por su participación en la muerte de mi madre. Alejandro recibió una sentencia más larga por ser cómplice activo, mientras que papá, el mentor, pasó el resto de sus días en prisión. Javier, después de declarar y colaborar con las investigaciones, recibió una pena reducida, pero perdió la confianza de todos. Carmen y Miguel renovaron sus vidas lejos del pasado sombrío. Miguel finalmente se liberó del control de papá, y Carmen se convirtió en la fuerza que mantuvo a la familia unida después de los eventos. Me casé con el amor de mi vida, en una ceremonia simple y verdadera, rodeada solo por aquellos que realmente se importaban. El camino hacia la verdad me transformó, y supe que nunca más sería controlada por mentiras. El legado de mi madre, su valentía y lucha por la verdad, fue finalmente honrado. Las pruebas que dejó desmascararon a papá y Alejandro, trayendo justicia. Mientras el salón se vaciaba, miré el sobre con las cartas de mi madre y prometí: nunca más dejaré que las mentiras definan mi vida.